A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. Como les habíamos mencionado la semana pasada, el día de hoy nos vamos a dedicar a los principales trastornos mentales. Una de las razones que creemos es que conociéndolos podemos ir perdiendo el miedo y perdiendo la estigmatización de lo que implica la enfermedad mental y ampliar nuestras posibilidades de tener más salud mental. Evidentemente, si es que nosotros revisamos las listas de trastornos mentales de las clasificaciones internacionales, por ejemplo, pues tenemos una enorme cantidad de trastornos. No vamos a referirnos a todos, ni mucho menos, pero sí que hemos traído esto casi como un listado para que ustedes vean la magnitud de lo que son los trastornos mentales y la magnitud de la tarea que nos enfrentamos también quienes estamos inmersos en este oficio, ¿no? Para empezar vamos a hablar de los trastornos mentales que están debidos a afecciones fisiológicas de las cuales conocemos, o sea, afecciones psicológicas conocidas. Los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias, por ejemplo. Esas, las de causas fisiológicas, por ejemplo, podríamos hablar de la coria de Huntington, por ejemplo, podríamos hablar incluso, ya no se ve, pero el tercer estadio de la enfermedad de la sífilis, por ejemplo, que provocaba trastornos mentales, ¿no? Es decir, ciertos trastornos producidos por alteraciones funcionales y o anatómicas del sistema nervioso central. Tampoco el término también como que ha caído en desuso, por ahí se menciona todavía las demencias vasculares, por ejemplo. Si ha habido un cambio fisiológico en la circulación cerebral y ha causado esto. Los estadios de las enfermedades que tú mencionas, que a lo mejor están bastante controladas. Las enfermedades de transmisión sexual yo creo que están bastante controladas, sífilis sobre todo, pero todavía podrían haber personas que habiendo sido contagiadas y no tratadas adecuadamente hace algunos años, pues todavía pueden tener esas manifestaciones. Por ejemplo, hay gente que ha tenido un accidente vascular cerebral o ha tenido un traumatismo de cráneo y se ha producido un hematoma en la región izquierda del cerebro, y muchas de esas personas van a tener como secuela de ese efecto, de ese momento en el cual se produjo el traumatismo o en el cual se produjo el accidente vascular, depresión como resultado de eso. Exacto, sí, puede haber cambios en la personalidad, puede haber cuadros depresivos muy claros, puede haber cuadros psicóticos muy claros, y la afectación puede darse, por ejemplo, digamos, en el lóbulo temporal. Es decir, eso nos está demostrando también de que buena parte de las enfermedades mentales tienen una base orgánica, ¿no? Claro. Que es para muchos no lo admiten. Y que todo el organismo tiene que ver una cosa con la otra, es decir, la ansiedad es la causa más frecuente del colon nervioso o colitis nerviosa. Sí, ese es un capítulo importante, todas las la depresión, ¿no? La depresión muchas veces debuta como el primer síntoma de un cáncer de cola de páncreas. Es decir, hay una relación intensa entre comportamiento, mente, cerebro, el resto del cuerpo, porque somos una integridad, pues. Así es. Bueno, vamos a ir enumerando y si es que es necesario vamos a irnos deteniendo tal vez en algunos de los trastornos. Yo creo que deberíamos comenzar con lo que son las psicosis, ¿no? Las psicosis un poco son aquellos cuadros en los cuales la persona podríamos decir que está fuera de la realidad que vive. Los síntomas estrella de esos cuadros psicóticos, pues evidentemente son los conocidos clásicamente, las alucinaciones, los delirios, el cambio de comportamiento. Entonces hay múltiples psicosis y causas diferentes en cada caso. Quizás la psicosis esquizofrénica es
el paradigma que de los cuadros sería psicóticos. el que más prensa ha tenido también, ¿no? El más frecuente también y el que más se ve a nivel de hospitales, por ejemplo. Y ha sido un clásico para la descripción de las enfermedades mentales de toda la vida, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad devastadora porque el inicio es generalmente temprano, después de la adolescencia, tema que mencionamos la semana pasada. Alrededor de los 16, 17 años aparecen los primeros síntomas. Y otra de las cosas que mencionamos justamente la semana pasada es el uso cada vez más frecuente de drogas que podrían estar desencadenando, que podrían estar destapando trastornos como la esquizofrenia. Hay un grupo de pacientes que después de fumar pocas veces marihuana desarrollan un cuadro de esquizofrenia y ya no hay regreso. O sea, un cuadro psicótico. Es alrededor del 1 por 1000, felizmente, pero de todas maneras, ¿quién sabe que le tocó el número ganador del guachito, pues, no? Sí, ese primer episodio que llaman, pues, en algunos casos se desencadena después de un uso que puede haber sido inocente, entre comillas, recreacional un par de ocasiones, cediendo a la presión social y todo, pero en ese cerebro, pues fue devastador. Y eso sí, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y lo que caracteriza a la esquizofrenia y a otros trastornos que entran dentro de lo psicótico es precisamente el aparecimiento de ideas delirantes. ¿Qué son las ideas delirantes? Son ideas que el individuo las vive como absolutamente ciertas cuando no hay ninguna evidencia de que eso sea cierto. Y en algunos casos se acompaña también de alucinaciones de carácter auditivo, de carácter visual. Las visuales son mucho más frecuentes cuando hay algún elemento de carácter fisiológico involucrado. Pero si no hay, las alucinaciones pueden ser sinestésicas, que cree que hay cosas que le están recorriendo el cuerpo, en fin, hay muchas manifestaciones, pero lo más dramático es, y precisamente por eso ha tenido tanta prensa y aparecen en las películas y en la televisión, es el esquizofrénico que tiene delirios de persecución, de que cree que le van a matar, de que cree que le están persiguiendo y que los marcianos lo han detectado, etcétera, etcétera. Eso es un delirio y es una de las características de la esquizofrenia. Por eso decimos, esa es la psicosis, y la psicosis es estar fuera de la realidad. Y evidentemente, como la persona está absolutamente convencida de que lo que él siente, piensa, escucha, ve es real, pues actúa de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, claro, ahí se altera su comportamiento. Entonces, la base de esto pues está en el delirio, en estas alucinaciones, y el colofón es las alteraciones de comportamiento. Ahora, dentro de la esquizofrenia, acabamos de mencionar lo que les llaman los síntomas positivos de la esquizofrenia, es decir, la presencia de delirios y la presencia de alteraciones sensoperceptivas, de las alucinaciones. Pero hay también unos síntomas denominados negativos. El afecto de los esquizofrénicos tiende a ser aplanado. Hay una ambivalencia, hay una falta de afectividad, falta de interés, una apatía en relación a una enorme cantidad de cosas, y esos son síntomas que son incluso, yo creo, más difíciles que tratar que los mismos síntomas positivos, que son los que más llaman la atención. Son más difíciles de tratar y de muy mala respuesta a los tratamientos farmacológicos conocidos actualmente, ¿no? Entonces, esa apatía, esa desidia, ese aislamiento del mundo, esa pérdida de interés total por cualquier actividad, pues evidentemente al no modificarse es devastador en el plano social, laboral, familiar. Entonces, el esquizofrénico, pues ya con síntomas negativos, pues es muy difícil de que haga una vida normal, ¿no? Dentro de la psicosis, ¿qué más podríamos mencionar? Tal vez el trastorno esquizoafectivo. Sí, que es un poco compartir síntomas, que cae entre las dos cosas, ¿no? Entre las esquizofrenias, quizás un poco menos frecuente o trastorno, menos diagnosticado. Esquizodelirante, o esquizofreniforme. Esquizofreniforme, hay personas que tienen solo un trastorno delirante persistente, funciona muy bien en todo lo demás, pero les topas el puntito y que sale puede ser su delirio, celos, ¿no? por ejemplo, ¿no? La celopatía. La celopatía, el delirio de celos es una cosa pues muy difícil para la pareja, por ejemplo. Hay una integridad del individuo en la mayoría de elementos
excepto en ese, ¿no? Sí, en el ese resto está funciona bien. totalmente psicótico. El resto funciona bien, pero la mínima cosa él ya la interpreta como que su pareja le está haciendo infiel y esto pues trae todas las alteraciones que uno puede imaginarse. Bien, entonces resumiendo, la psicosis es un trastorno, una enfermedad mental en la cual hay una desconexión con la realidad. Hay cosas que está viviendo, sintiendo y pensando el individuo de que no son reales y las puede generar conductas. El otro gran grupo de enfermedades mentales es justamente de los trastornos afectivos. Nosotros llamamos trastornos afectivos aquellos que tienen que ver con el estado de ánimo, con la afectividad. Y eso yo creo que son de los más frecuentes, o al menos los más diagnosticados, los más tratados, y por tanto yo sí creo que son los más frecuentes. Y los más conocidos y también. los más conocidos. Entonces ahí tenemos lo que es depresiones y los trastornos bipolares básicamente, ¿no? Y yo creo que eso sí es de todos los días. Claro, y la depresión, hay una que les llamaban depresión mayor y una depresión leve. Ahora se habla de distimia, que es una depresión menos dramática que la depresión mayor, pero es una depresión que dura más largo tiempo y produce, por lo tanto, más alteraciones en las relaciones, por ejemplo, interpersonales. La distimia muchas veces puede complicarse con depresión mayor. ¿Cuáles son los síntomas de las depresiones? Yo creo que el tema hemos topado muchísimas veces, pero no siempre es la tristeza el síntoma principal. En la mayoría de los casos sí, y eso es precisamente lo que hace que la mayor parte de la gente crea que la depresión es tristeza. La tristeza es un sentimiento normal, que todos los individuos lo vamos a sentir. La depresión es una enfermedad, es una alteración del estado anímico de la persona, en las cuales uno de los síntomas puede ser la tristeza. Sí, hicimos hace poco, creo que un par de semanas, hicimos una diferenciación importante con esa tristeza a propósito del tema de duelo que mencionamos en uno de los programas, ¿no? Yo creo que es importante y cada vez se va conociendo más esto que tú has mencionado, la distimia. Es como que la persona está buena parte de su vida un escaloncito más abajo de lo habitual, de lo normal, en cuanto a estado anímico. Y eso pues siempre hace que esté un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Y a veces se profundiza eso y ahí tenemos ya un cuadro de depresión mayor. Pero esa duración a lo largo de la vida de un ánimo por bajo lo habitual, pues eso también causa severos inconvenientes a los pacientes. Dentro de los trastornos afectivos, como se mencionó, están los trastornos denominados bipolares. Esto es una combinación de estados anímicos en los cuales se fluctúa, no siempre seguido, pero entre estados de depresión y estados de euforia. Ese es el trastorno bipolar, y de este hay varios. Trastorno bipolar tipo 1, en el cual el individuo en la etapa de euforia o en la etapa de depresión puede desarrollar síntomas psicóticos. Recuerden, los síntomas psicóticos era el desconectarse de la realidad y vivir las cosas de una manera distorsionada a tal nivel en que el individuo puede creerse, por ejemplo, enviado de Dios para resolver problemas del mundo o la encarnación del mal, dependiendo del estado anímico en el cual esté. Entonces, ese es un ejemplo del trastorno bipolar tipo 1. El bipolar tipo 2 es el mismo, pero con un predominio de los cuadros depresivos. Son los cuadros depresivos y más bien los cuadros de exaltación de manía son de menor intensidad y de menor frecuencia también. Y no hay psicosis, ¿no? No hay psicosis, los llaman de hipomanía. Está un poquito acelerado, muchas veces puede pasar hasta porque uno cree que se ha mejorado del cuadro depresivo previo, pero hay ciertos detallitos que ya lo van también haciendo un poco más difícil su manejo, ¿no? Bien, nos vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al ladrón mundo? por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí, ¿por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos?
¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste eso en el baño. Bienvenidos nuevamente a que sigamos hablando de salud mental. Estamos haciendo una revisión de los diferentes grupos de enfermedades mentales. Habíamos comenzado con las psicosis y estábamos hablando de los trastornos afectivos. Mencionamos que la depresión y el trastorno bipolar caen dentro de los llamados trastornos afectivos. Estos trastornos afectivos también pueden estar vinculados a distintas causas. Hay medicamentos que pueden producir estados depresivos. Hay medicamentos que pueden producir estados eufóricos parecidos al de la bipolaridad. Y hay rasgos del temperamento que pueden dar muestras de cierto grado de bipolaridad. Entre esos está la ciclotimia. Gente que está unos días bien, unos días mal, unos días bien, unos días mal. Esos también, según el espectro de trastornos bipolares, caerían dentro de los trastornos afectivos. Sí, dentro de las clasificaciones, pues a veces hay, según la concepción que se tenga, hay ciertos cambios, pero básicamente estamos tratando de mencionar los grandes grupos de trastornos, ¿no? Y el siguiente gran grupo importante serían todos los trastornos de ansiedad, que yo creo que también que tienen una frecuencia enorme y uno los ve prácticamente todos los días. Ansiedad generalizada, trastornos de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo, que para muchos no está ya entre los trastornos de ansiedad, pero también tiene su importancia y su dificultad, evidentemente. El trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, son parte de los trastornos de ansiedad. Y como tú dices, el trastorno de obsesivo-compulsivo es medio limítrofe. Es uno que abarca varios elementos, ¿no? Abarca el pensamiento, abarca el afecto y abarca la ansiedad. Es decir, es medio un trastorno afectivo, es medio un trastorno de ansiedad y es también un trastorno del pensamiento. El pensamiento se vuelve una obsesión, lo cual no es normal. No es normal y eso evidentemente genera cambios en la conducta del individuo y cambios en sus niveles de ansiedad, que lo cual le hacen que el paciente se sienta muy mal. Yo no creo que haya un obsesivo que esté conforme con sus síntomas, es muy difícil. Dentro de los trastornos obsesivos se incluyen ahora a los trastornos de alimentación o trastornos como la anorexia y la bulimia, porque hay una obsesión, y los trastornos llamados somatomorfos, en donde hay estas gentes que están tan preocupadas de cómo se ven, que nunca están conformes, ¿no? Entonces se operan de aquí, se operan de acá, y súbame esto y bájame esto otro. Sí, son gente que tienen muchas cirugías estéticas y nunca quedan conformes. En lo de los trastornos de la conducta alimentaria también parece que hay tendencias a situarlos o no situarlos entre los trastornos obsesivos, ¿no? Es más, en algunas clasificaciones ponen a condición de que trastorno obsesivo a condición que no sea de alimentación, pero yo sí creo que hay un componente obsesivo importante en esta fijación, porque al final es una fijación obsesiva sobre el peso de la persona, ¿no? Sobre las características del cuerpo, sobre qué tan delgado está o sobre qué tan gordo está. Entonces ese pensamiento es el dominante. Las acciones de la ingesta o no de alimentación, yo creo que son la consecuencia del pensamiento, ¿no? Se incluye también la hipocondriasis, por ejemplo, dentro de los trastornos obsesivos, simplemente que los pensamientos obsesivos están centrados en relación a la posibilidad de tener tal o cual enfermedad. Ese también es una de las cosas que se puede discutir, pero es una obsesión de carácter generadora de mucha ansiedad. Esas personas sienten que pueden estar desarrollando, y ahí venimos a lo que es psicosomático también. Los trastornos llamados psicosomáticos son aquellos en los cuales el trastorno o la alteración es de tipo emocional, pero la presentación es de tipo corporal, o sea, dolor lumbar bajo, cefaleas constantes, migrañas, tortícolis frecuentes, trastornos digestivos como gastritis y
colitis nerviosa, todas esas somatizaciones, hipertensión, la hipertensión de bata blanca, por ejemplo, que no es otra cosa que la elevación de la presión sanguínea en el momento en que le están tomando la presión, porque tienen miedo de que les va a encontrar alta, y claro, les encuentra alta porque está tenso, y generalmente la baja está baja, ¿no? Sí, este tipo de trastornos que acabas de mencionar ponen de manifiesto una vez más la relación estrecha que hay entre lo psíquico y lo físico, ¿no? Es decir, no es una relación antojadiza ni mucho menos, sino que el funcionamiento del cuerpo humano es uno solo. Entonces hay una serie de mecanismos hormonales, mecanismos nerviosos, mecanismos de sustancias que tenemos en nuestro cerebro y en nuestros órganos físicos también, que hacen que el funcionamiento del ser humano sea uno solo. Colon irritable, la úlcera, yo creo que son de todos los días. Y en eso ya hay, yo creo que, al menos de lo que he visto, una muy buena apertura ya a los gastroenterólogos para tratar conjuntamente este tipo de cosas. Dentro de los síndromes de comportamiento asociados a trastornos fisiológicos, es importante mencionar que hay elementos de carácter fisiológico que pueden producir alteraciones de carácter mental, así como hay alteraciones de carácter mental que pueden producir alteraciones de carácter fisiológico. Hemos mencionado, por ejemplo, la colitis nerviosa, o podemos mencionar la neurodermatitis. Tú mencionabas el acné juvenil, por ejemplo. El acné juvenil. Todo en general estas llamadas enfermedades psicosomáticas, que yo creo que son una gran parte de las enfermedades que puede ver un médico familiar, por ejemplo, que puede ver un internista. Hay inclusive ciertas arritmias cardíacas que en ocasiones obedecen a factores emocionales. Ahora, si somos estrictos, yo no diría que todas las enfermedades son psicosomáticas, es decir, una gripe te afecta, pues, anímicamente. Por supuesto, y tiene su explicación a través del sistema inmune, además. Y al revés, cuando estás tristón, eres mucho más vulnerable para que te coja una gripe. Es decir, de lado y lado, ¿no? Y esa es una clarísima demostración de que somos una unidad. Yo creo que vamos a tener también que abordar los llamados trastornos de personalidad, por ejemplo, y trastornos del comportamiento del adulto, porque la personalidad es una cosa que se va definiendo y el adulto ya tiene una personalidad determinada, pero en ese desarrollo pueden haber habido muchas alteraciones que llevan también a trastornos de personalidad. Sí, trastornos del comportamiento en sí de la persona, la forma de ser de esa persona. Para algunos estrictamente tampoco son enfermedades desde el punto de vista estricto de la palabra, pero que afectan el comportamiento y afectan la dinámica familiar, social de ese individuo, ¿no? Es un tema bastante interesante y bastante difícil muchas veces de lograr separar entre lo normal o lo anormal en el sentido de enfermedad, así que sea un trastorno en el desarrollo de esa persona, en el desarrollo de su forma de ser. Eso, como te digo, es un capítulo muy interesante. Dentro de las enfermedades mentales también vamos a tener que mencionar, por ejemplo, los trastornos de aprendizaje, ¿no? Que a veces me parece que se convierte en una especie de epidemia o de exageración en los ambientes estudiantiles, en donde ya se está diagnosticando prácticamente casi a todo el mundo con trastornos por déficit de atención. Sí, yo creo que hay un sobrediagnóstico importante de eso. No son todos los que se diagnostican. Pero sí existen, obviamente, personas que tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad y que tienen que ser tratados, porque esos chicos, al tener un trastorno en el cual su entrega, su capacidad de estudiar está disminuida porque su atención está alterada, entonces en los sistemas educativos se está calificando, y cuando una persona tiene dificultades en ese aprendizaje, sus calificaciones van a ser malas y eso va a afectar muchísimo a su autoestima. Y esto también me hace recordar el gran capítulo que tenemos de todos los trastornos infantiles, ¿no? Que no hay mucho hemos mencionado, ni tú ni yo vemos niños precisamente, pero hay un gran capítulo de trastornos afectivos, de trastornos en la infancia, el autismo, las psicosis infantiles,
controversial también si hay o no esquizofrenias infantiles. Sí, las clasificaciones contemplan todo eso, pero ya la clínica diaria a veces pues sí apoya, otras veces no. Y cada tanto. vez el espectro del autismo se va está ampliando, ampliando, ¿no? Pequeñas modificaciones en ese comportamiento de niños caen dentro de lo que se llama el espectro autista y son capítulo completo. Para no irnos muy lejos, los trastornos del sueño son trastornos muy comunes. Que caen dentro de sería un trastorno mental que produce alteración del sueño y que es muy común. Pueden ser transitorios, pueden ser crónicas. Claro, hay insomnios crónicos en las cuales muchas veces uno no encuentra ninguna otra causa, ninguna otra razón, pero la persona no concilia el sueño, la persona duerme poquísimas horas, no hay ningún otro tipo de sintomatología, mucho menos, y eso también afecta la calidad de vida de la persona, ¿no? Y evidentemente todos sus rendimientos. Y finalmente yo creo que vale la pena mencionar también los trastornos de la edad, de la tercera edad, en el cual las demencias es una verdadera epidemia a nivel mundial, porque la expectativa de vida se ha extendido tanto que las personas en cada vez mayor número presentan trastornos como Alzheimer o demencia tipo multiinfártica, que está relacionada también a haber tenido una hipertensión, una diabetes no bien controladas que van a afectar al cerebro. Es decir, alguna vez habíamos mencionado los trastornos de acuerdo a una clasificación por grupos de edad y habíamos visto como en cada grupo de edad hay unas más, otras menos, pero a lo largo de toda la vida del individuo podemos ver trastornos mentales, ¿no? Este tipo de enfermedades. Y también podemos ver trastornos vinculados al género, ¿no? Hay, por ejemplo, la depresión posparto o la disforia premenstrual, en fin. Bueno, creo que les hemos dado espero que no demasiadas información sobre enfermedades mentales y les esperamos la próxima semana que sigamos hablando de salud mental. Hasta la próxima semana, buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.